Bienvenidos a un viaje incómodo y provocador directo a la Ciudad de México de los años 80. Una época que muchos idealizan, pero que pocos se atreven a analizar sin filtros. Un tiempo donde las calles, la música, los anuncios y hasta los productos de la tiendita construyeron una identidad que hoy parece casi irrepetible. Un mundo que oficialmente quedó atrás, pero que sigue persiguiéndonos como un fantasma colectivo, escondido en fotografías amarillentas y recuerdos selectivos. Hoy no venimos solo a recordar, sino a sacudir la memoria, a revivir esos momentos que marcaron a toda una generación. Más emblemáticos de la ciudad, hasta esos detalles cotidianos que parecían insignificantes, pero definían la vida diaria. Así que ponte cómodo, abre bien la memoria y dime en los comentarios qué es lo primero que te golpea la mente cuando piensas en la Ciudad de México de los 80, porque para muchos esa década fue una mezcla brutal de modernidad forzada y tradición resistente conviviendo en el mismo espacio. Una ciudad donde los edificios históricos todavía imponían respeto, mientras la publicidad agresiva y los productos icónicos comenzaban a dictar cómo vivir, qué consumir y hasta qué desear. Uno de los símbolos más imponentes de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inaugurada en 1952. Un edificio cargado de poder y murales monumentales, que sobrevivió al devastador sismo de 1985, solo para terminar abandonado décadas después, como si la historia misma hubiera decidido darle la espalda. Antes de eso, la Secretaría estaba en la calle de Tacuba, en pleno centro histórico, hoy ocupada por el Museo Nacional de Arte, un punto de paseo y convivencia, cuando el centro todavía pertenecía a la gente y no al caos. Otro epicentro de la vida ochentera era la Alameda Central, que en las fotos vendedores ambulantes y algo que hoy resulta casi increíble, mujeres policías patrullando el parque. Con el paso del tiempo la Alameda fue remodelada, recortada, maquillada y transformada hasta perder gran parte de su esencia original. Y hablando de recuerdos imposibles de borrar, ¿quién no sintió una emoción casi infantil al abrir una bolsa de Sabritas esperando encontrar la mítica bolsita de Cats picante? Una promoción tan simple como efectiva que se quedó tatuada en la memoria colectiva, por más intentos que hizo la marca. Después ninguna salsa. Volvió a provocar lo mismo, en el corazón del centro histórico, la Catedral Metropolitana. Pero su entorno era otro. En los 80 todavía existía el conjunto Pino Suárez, hoy desaparecido, prueba de que la ciudad borra su pasado sin pedir permiso. La catedral no solo es piedra y religión, es testigo silencioso de conflictos, marchas y decisiones que marcaron generaciones. En el terreno del consumo, la tienda de servicio comercial mexicana, en San José Insurgentes, representaba el México que aspiraba a tener más. Pasillos interminables, productos hoy desaparecidos y los inolvidables cerillitos, jóvenes que empacaban las compras y que con el tiempo fueron sustituidos por programas sociales para adultos mayores. Otro ícono doméstico fue la gelatina Yellow, una marca que ya venía de décadas atrás, pero que en los 80 se consolidó en los hogares compitiendo con Royal, cambiando empaques pero manteniéndose presente en la mesa familiar. Si hablamos de símbolos urbanos, es imposible ignorar la Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma, un emblema que sobrevivió más de 100 años hasta ser retirado en 2022. Un acto que para muchos representó el borrador de la memoria de la ciudad, y aunque prometan reemplazarla, ese lugar jamás volverá a sentirse igual. Finalmente están los puestos de revistas atrasadas, verdaderos templos de la curiosidad, donde se intercambiaban cómics, novelas, revistas prohibidas y sueños baratos. Espacios que hoy casi han desaparecido junto con la paciencia y el tiempo para leer. Porque la Ciudad de México de los 80 no era perfecta, pero tenía algo que hoy escasea peligrosamente: identidad, calle y memoria viva. Los juguetes de la época también ocupan un lugar sagrado en la memoria colectiva, y no es exageración decir porque marcas como Hurricane no solo vendían rompecabezas, vendían paciencia, frustración y orgullo.
con temáticas populares como los comandos heroicos que ponían a prueba la mente de los niños, con niveles de dificultad que hoy muchos adultos no podrían resolver, piezas duras, diseños serios, sin pantallas ni recompensas inmediatas. Y aunque hoy los rompecabezas se han digitalizado y convertido en simples pasatiempos de celular, los clásicos de los 80 siguen siendo un referente de una época en la que jugar también significaba pensar y esforzarse. Desde las alturas, la vista del paradero era irreconocible comparada con la actual. No existían ni la Torre Mayor ni la Torre Vancomer y el Cine Chapultepec. Seguía en funciones con su enorme letrero iluminando la noche. La zona de Reforma aún no era un bosque de rascacielos, sino un espacio más humano, más caótico y menos pulido. Pero no todo eran grandes edificios y comercios. También estaban esas escenas cotidianas que hoy parecen sacadas de otra realidad, como los vendedores de paletas avanzando con su carrito entre el tráfico de paseo de la Reforma, mientras autos antiguos y edificios de fondo construían una postal urbana que hoy solo vive en la nostalgia de quienes crecieron en esa década. Para los niños de los 80, los útiles escolares no eran simples herramientas, estatus y casi objetos de culto. Los colores de la marca Barol, por ejemplo, eran considerados de alta calidad y bastante caros. Por eso muchos niños los cuidaban como si fueran oro y apenas los prestaban, mientras los padres optaban por versiones más baratas para el uso diario, dejando los Barol o los Prismacolor metálicos reservados para tareas importantes en casa. También estaban los famosos doble color, que ahorraban espacio en la cartuchera y venían en estuches de plástico transparente que hoy serían piezas de museo. El entretenimiento cultural tenía escenarios imponentes como el Teatro Insurgentes, inaugurado en 1980, seguía siendo un epicentro artístico con su marquesina, anunciando a los actores más famosos del momento, y obras que marcaron a toda una generación, todo bajo la sombra del mural de Diego Rivera, que sigue ahí como recordatorio de una época en la que la cultura tenía peso y presencia. El centro histórico reflejaba una ciudad en plena transformación y también en pleno desorden. El comercio ambulante crecía sin control, llenando calles de puestos que ofrecían desde ropa hasta cómics y objetos imposibles, provocando un caos permanente para peatones y automovilistas. Una realidad que con el tiempo fue parcialmente. 80 era parte del paisaje diario. Para muchos niños de esa época, uno de los objetos que más respeto imponía era el cuaderno Alfa, un libro de ejercicios de aritmética y geometría avanzada que parecía diseñado para romper espíritus, con problemas matemáticos que hoy resultarían excesivos para primaria. Reflejo de un sistema educativo mucho más rígido y exigente que el actual, la ciudad también mostraba su rostro cambiante desde el aire. La vista del Palacio de Bellas Artes en los 80 incluía edificios icónicos como el Mariscala y el Teatro Hidalgo del Seguro Social, pero el terremoto de 1985 dejó cicatrices irreparables. El Mariscala fue demolido y otros edificios tuvieron que ser transformados, recordándonos que la ciudad también perdió parte de su identidad ese día. El Estadio Azteca vivía una de sus épocas más intensas, con clásicos memorables como América contra Atlante, gradas vibrando, uniformes legendarios y vallas publicitarias llenas de marcas que hoy ya no existen. En los supermercados, los productos tenían una identidad visual muy distinta. Las latas de chiles Sid, con su diseño clásico de finales de los 70 y principios de los 80, se volvieron un ícono, acompañadas de comerciales pegajosos que aún resuenan en la memoria. Y la música tampoco se quedaba atrás, porque aunque grupos como Parchís desde España o Menudo desde Puerto Rico eran extranjeros, su impacto en México fue brutal. Dominaban la radio, la televisión y las mochilas escolares, dejando claro que los años 80 no solo se vivieron, se quedaron tatuados en la memoria de toda una generación. Las revistas, el provocador y decisivo en la formación de gustos y rebeldías, publicaciones como Escándalo, llenaban los puestos con portadas atrevidas y sin censura, donde estos grupos juveniles aparecían constantemente marcando tendencia,
despertando polémica y alimentando conversaciones entre jóvenes que hoy parecerían impensables en una era de corrección excesiva. Y para los amantes del chocolate, la envoltura de los Milka de los años 80 sigue siendo un recuerdo imposible de borrar, con sus variedades de almendras, avellanas y el clásico chocolate con leche que convertían una simple merienda en un pequeño lujo cotidiano. Dulce darse cada mes para vender, porque su sabor hablaba por sí solo. Las máquinas de escribir fueron otro símbolo poderoso de la vida diaria. Modelos como las Olivetti dominaban escritorios escolares y profesionales. Pesadas, ruidosas y exigentes, obligaban a pensar antes de cometer un error, porque no existía la tecla borrar ni la corrección instantánea, hoy convertidas en objetos de colección. Los productos de panadería también ocupan un lugar privilegiado en la nostalgia colectiva. Los panqués Bimbo con nueces y pasas eran un clásico absoluto, con empaques inconfundibles, y el entrañable osito Bimbo, como rostro de una... necesitaba gritar para convencer. Los electrodomésticos de la época reflejaban una tecnología rudimentaria pero robusta en 1985. Philips presumía lavadoras, estufas y refrigeradores que consumían mucha más electricidad que los actuales, pero que duraban décadas, no años. Y si hablamos de anuncios imposibles de olvidar, la lámina publicitaria de Barcel con su famosa ardilla acompañó durante generaciones a las botanas de la marca. Imágenes que hoy despiertan una nostalgia casi dolorosa en quienes crecieron rodeados de ellas. El café soluble ya era parte inseparable del día a día de millones de familias mexicanas. Nescafé con su frasco de vidrio y tapa roja se consolidó como el rey de las mañanas, presente en desayunos apresurados y charlas familiares. Aunque su imagen ha cambiado, su lugar en la memoria permanece intacto. Mientras tanto, la Ciudad de México seguía transformándose sin pedir permiso. La calle Madero, que hoy es totalmente peatonal, en los 80, todavía permitía el paso cargada de historia, que pasó de llamarse San Francisco a Plateros, antes de recibir el nombre de Francisco I. Madero en 1914, iluminada por postes característicos de los 70 y 80 que daban vida a una avenida saturada de comercio, ruido y tránsito constante. El fútbol también dejó una marca imborrable cuando México fue sede del Mundial de 1986, con 52 partidos y 24 selecciones, un evento que paralizó al país y quedó grabado en la memoria colectiva, sobre todo por la consagración de Argentina y la figura casi mítica de Diego Maradona. La gente celebraba con banderas, bocinas y caravanas interminables. En el consumo cotidiano, los jugos Vigor eran habituales en muchas mesas familiares, con un envase inconfundible, manteniéndose vigentes hasta finales de los 80, cuando comenzaron a compartir mercado con Jumex y Del Valle. Aunque hoy su empaque sea distinto, su recuerdo sigue vivo. Otra imagen profundamente ochentera nos lleva al Peñón de los Baños, una colonia con identidad propia en Venustiano Carranza, a pocos metros del aeropuerto, famosa por su recreación anual de la Batalla de Puebla cada 5 de mayo, con vestuarios, música y orgullo por instalaciones de comunicación y el radar aeroportuario que la convierten en un punto estratégico de la ciudad. En las calles del centro y avenidas como Reforma o Insurgentes, los vendedores ambulantes y artistas callejeros eran parte natural del paisaje urbano. Lanzafuegos, malabaristas y voceadores de periódicos esquivando autos en los cruceros más transitados. Una escena que aún existe, pero que ha cambiado de rostro con la modernización del transporte. Para los niños de los 80, la diversión también venía en forma de juguetes icónicos como la cámara de Fisher-Price, un objeto simple. Permitía jugar a ser fotógrafo, con solo presionar un botón y ver girar el cubo de colores, junto a teléfonos, radios y televisores de juguete que imitaban la vida adulta. Finalmente las calles estaban marcadas por los camiones de reparto de Coca-Cola, todas las botellas de vidrio transportadas en cajas abiertas, un sistema frágil y caótico que terminó desapareciendo con la llegada del plástico y las cajas cerradas.
marcando el final de una era donde incluso el consumo tenía otra cara, más ruda, más real y definitivamente más memorable. Y sí, era el pan tostado Bimbo, ese de envoltura clásica con el osito Bimbo mirándote desde la bolsa, un producto que se volvió parte obligatoria de miles de mesas de desayuno en los 90, cuando todavía desayunar en familia era rutina y no una rareza. Con el paso del tiempo su presentación empezó a cambiar una y otra vez, hasta llegar a la versión que conocemos hoy, más moderna, más limpia, pero también más distante de aquella sensación hogareña que muchos recuerdan. Y si hablamos de los años 80 es imposible no detenernos en el estallido de los videojuegos, una revolución silenciosa que atrapó a toda una generación y cambió para siempre la forma de entretener. En los 80 apareció Pac-Man y se convirtió en un fenómeno mundial, un juego aparentemente simple pero adictivo, donde solo había que comer puntos y huir de fantasmas. Tan popular fue que trascendió las maquinitas y llegó incluso a tener su propia serie animada, demostrando que la cultura pop ya no solo vivía en la televisión. Otro título que marcó la década fue Missile Command de Atari, un juego tenso y oscuro donde el jugador debía defender ciudades enteras de ataques con misiles, reflejando incluso el miedo latente de la Guerra Fría, y que años después aparecería brevemente en Terminator 2 con John Connor jugándolo en un arcade. En 1985 llegó Super Mario Bros. Y literalmente salvó a la industria del videojuego tras el desastre provocado por E.T. de Atari, controlando a un fontanero bigotón llamado Mario. Los jugadores recorrían mundos completos, recolectando monedas y enfrentando enemigos para rescatar a la princesa del villano Bowser. Su impacto fue tan brutal que recibir un Nintendo con ese cartucho en Navidad se convirtió en el sueño máximo de millones de niños, y hacia el final de la década Golden Axe se consolidó como un referente de la fantasía medieval, con su guerrero, la amazona y el enano enfrentando esqueletos, magos y criaturas gigantes. Se quedó grabado en la memoria colectiva. Mientras todo esto ocurría, la infraestructura vial de la Ciudad de México también vivía su propio caos. En los 80, el periférico era muy distinto al actual. Sin segundos pisos, ni distribuidores viales, el tráfico era constante y desesperante, sobre todo en zonas como Campo Marte. Y aunque con los años se implementaron soluciones modernas, la congestión sigue siendo una marca registrada de la capital. La historia de la ciudad también se sostiene en edificios cargados de pasado, como el Seminario número 1, que albergó la primera Universidad de México en 1553 y cuya planta cantina con licencia oficial del país. El Nivel, fundada en 1857 y cerrada en 2008, dejando atrás más de un siglo de historias. ¿Y qué sería de la vida estudiantil sin los bolígrafos Papermate, con su inconfundible logo de 2 corazones, un básico absoluto en las listas de útiles escolares de los 80 disponibles en tinta negra, azul y roja, usados tanto por estudiantes como por ejecutivos? La economía y la banca también cambiaban de rostro, con edificios emblemáticos como el de Multibanco Comermex en la zona de Periférico y Reforma. Una institución 34, que con los años se transformó en Inverlat, y luego en parte de Scotiabank, reflejando cómo incluso el dinero muta con el tiempo. En paralelo, las terrazas de restaurantes comenzaron a ponerse de moda desde los 70 y 80, especialmente en la zona rosa, donde comer al aire libre se volvió símbolo de modernidad, aunque también generó conflictos por el uso de las banquetas. Y en el terreno de los productos familiares, no puede faltar la miel de maíz Caro, con su icónica botella diseñada para bebés, acompañada de su versión de miel de maple, que se usaba en desayunos y postres, un sabor que muchos con mañanas lentas y cocinas llenas de ruido. ¿Alguna vez la probaste? ¿Recuerdas dónde la compraban en tu casa? Cuéntanos en los comentarios y así cerramos este viaje sin filtros por la Ciudad de México de los años 80, una década de cambios brutales, costumbres que ya no existen y objetos que marcaron nuestra infancia y juventud. Y si este recorrido removió recuerdos que creías olvidados, no olvides dejar tu like, suscribirte
y activar la campanita para seguir explorando juntos otras épocas que, aunque ya no existen, siguen viviendo en la memoria colectiva.